Y ya nos encontramos de regreso y en este momento vamos a tocar un tema muy interesante que estuvimos anunciando a inicio de nuestro hermoso programa y es el tema del duelo perinatal, un tema que muchas veces es tabú, un tema del cual casi no se abunda y que a veces me atrevo a decir que se pasa desapercibido y se toma muy a la ligera. Realmente para este tema tan interesante tenemos como invitada a nuestra psicóloga clínica y perinatal Stephanie Bonetti, quien nos va a dar más luz y más información sobre este tema. Hola, Stephanie, Hola, cuéntame, ¿cómo te feliz de sientes? estar aquí nuevamente. Sí, este es tu caso. O sea, Stephanie de verdad es parte de esta familia. Sí, Ay, sí, sí, sí. gracias. Yo siempre me tengo que levantar muy temprano, pero, pero sí me encanta estar aquí. Ay, Tengo qué que bueno. madrugar. Yo madrugo, pero tú sabes que en vacaciones uno como que Claro, y con este aprovecha. frito, es complicado. Te entendemos todo, Stephanie. Todos te entendemos, estamos contigo. Pero Estamos sí, contigo, estoy muy si te hace feliz sentir mejor, estamos contigo. sobre todo. Y tú te levantas más temprano. Sí, todavía un poco más. Un poco más. Un poquito solamente, Pero pero como feliz dice, de estar al que aquí. madruga Dios le ayuda. Así es. Así dicen. Y no hay motivación más fuerte, pienso yo, que traerle información de valor a la gente, tú sembrar ese granito de arena, o sea, dejar tu huellita, vamos a decirlo de esta forma. Y por esto traemos este tema a colación, un tema que toca fibras emocionales muy sensibles y que también hay mucho tabú, Stephanie, para Sí, hablar muchísimo. sobre esto, porque todavía creo que hay una mentalidad todavía muy retrógrada, de verdad, donde verbalizar un duelo perinatal no, pero no llegó a nacer, estaba pequeñito, Exactamente. o sea... Lo invalidan, es algo que se ese invalida con mucha facilidad. es el término. Que la gente quizás no toma en serio, pero precisamente por cuando el embarazo no está tan avanzado, es como que, ¿entiendes? Y no es así. Entonces, por eso de verdad quisimos traer este tema en el día de hoy, y qué mejor manera que nos puedas traer tú esa información. No sé, Stephanie, si realmente, ¿qué tú piensas? Si realmente lo ves como nosotros, como un tabú, y cómo abordas este tema en Y consulta. que sería bueno, Susana, agregar, para de pronto hay personas que tal vez desconocen el término de duelo perinatal y que como expertise en el área se lo desmenuzas a toda nuestra teleaudiencia para poder desglosarlo. Sí, me gusta empezar por ahí, lo que realmente significa el duelo perinatal y lo que es. El duelo perinatal es conlleva ese proceso de duelo, valga la redundancia, cuando hay alguna muerte, ya sea en el proceso de embarazo o en el posparto. Entonces, ya una pérdida perinatal no se ve si fue de una semana, si fue de un mes, si fueron 3 meses. Un duelo es un duelo, es una pérdida. Entonces, aquí en nuestro país, yo creo que ni siquiera en nuestro país, en Latinoamérica, generalmente hay otros países como España, Europa, que están mucho más desarrollados en este tema y hay realmente un espacio de apoyo para las mujeres y para las familias, porque obviamente la mujer lo vive, pero también la familia lo vive, y más cuando es un niño o una niña esperado. Y es ese proceso que toma psicológicamente por lo menos de 3 meses a 2 años. Entonces, como bien ustedes decían, cuando hay un proceso de duelo, cuando hay una pérdida, dependiendo de las semanas que tengan, si fueron poquitas semanas, si fue incluso un embarazo ectópico, si no fue un embarazo que se llegó a término, si fue un proceso que tuvo que hacerse un legrado por cualquier razón de la madre que el bebé lo perdió, ya eso simplemente no se ve como un duelo. Eso se ve, no, viviste un proceso, que perdiste ese bebé y no te preocupes que Dios te va a compensar. Y no te preocupes que tú eres joven y tú vas a seguir buscando. Pero lo que no se ve son las secuelas que una pérdida como esta deja en la familia. Porque no solamente en la mujer. En el momento, y tenemos que aprender que es un proceso de duelo que hay que vivir, porque en el momento que ya, yo digo, mira, nuestro útero es como una casa. Y en esa casa, en el momento que ya ese óvulo se fecunda, ya esa casa está habitada. Y es muy cruel, y lo voy a decir así, es muy cruel, cuando la misma sociedad te quiere imponer o implantar sus ideas de que, no te preocupes, que ya como que se fue de tu casa y ya, recógele todo y bótale todo y sácale todo para la calle. Difícil, de verdad que Como, imagínate tú, yo lo traigo en un contexto así, imagínate tú sacar a tu hijo de la casa, no, él se fue. Se perdió por ahí y ya, yo no lo voy a buscar. Y ya, lo dejé por ahí botado y ya, y que se vaya. sí. Y Entonces, es doloroso porque yo lo digo de esa forma para que las personas puedan entender que un proceso de pérdida, no importa las semanas que tú tengas, es doloroso como sea. Y en nuestro cerebro, desde el momento que la mujer comienza a concebir, que está en esa celulita ahí, ya nuestro cerebro comienza a tener cambios, que es lo que se llama el proceso de matrescencia.
Y en ese momento que esos cambios en el cerebro, cuando hay una pérdida, al cerebro le cuesta un tiempo, le cuesta un proceso volver otra vez a la normalidad. Me imagino que hay mujeres, por ejemplo, que se les hace difícil quedar embarazada. Entonces, cuando se produce una pérdida, cuando usted está buscando un bebé, y realmente debe ser mayor el dolor en ese sentido. Claro, muchísimo. Y principalmente cuando hay un proceso de búsquedas, ya sea porque se inyectan o ya sea porque se hacen un proceso de instrumentalización médica. Cualquier proceso de búsqueda en cada pérdida conlleva un proceso de duelo. Yo he tenido pacientes en consulta que han intentado 1 y 2 veces, han tenido 2 y 3 pérdidas y cada pérdida es dolorosa. Y para cada pérdida hay que hacer un proceso. Yo digo, mira, tómate un tiempo fuera, un proceso, porque es doloroso. Cuando tú tienes un proceso donde tú dices, bueno, ya, se implantó, lo conseguí y al otro mes tú lo pierdes. Sí, Ya a la semana se perdió. Entonces, la presión social que muchas veces llegan a consulta esas mujeres porque la familia quiere que yo tenga un hijo, porque tengo que dar un hijo a mi esposo, porque yo quiero hacer familia, no solamente es la presión de que yo quiero que se dé el embarazo, no. La presión Yo social por la edad también. exacto. Yo necesito tener hijos porque ese siempre ha sido mi sueño, porque mi familia me lo impone, o porque yo voy a hacer una quedada, como dicen. Exacto. O porque no voy a tener familia. O sea, es una presión psicológica también, que a nivel social lo vemos muchísimo. Estamos hablando de duelo perinatal con Stephanie Bonetti, quien es psicóloga clínica y también es experta en el área. Stephanie, ya nos has explicado lo que es el duelo perinatal y lo has hecho de una manera muy llana, que me ha gustado muchísimo. ¿Cómo entonces debería ser ese proceso? ¿Cómo se debería de vivir ese proceso de duelo? ¿Cuál sería esa recomendación para vivirlo desde un espacio de apertura para luego llegar al espacio de sanidad? Y cómo pudiéramos apoyar a una persona que esté pasando por ese proceso. Mira, el proceso de duelo es en cada mujer diferente. Yo que manejo grupos de duelo perinatal, te puedo decir que hay muchas historias diferentes. El proceso de duelo va desde la concepción, desde el cuidado que tuvo esa mujer en el proceso, desde la vida que lleva esa mujer, o sea, cómo la trata la pareja, cómo la trata la familia, cómo fue el proceso de búsqueda, hasta el momento de desembarazarse o cómo fue. Entonces, cada historia de cada mujer va a conllevar un proceso, entendiendo que el proceso de duelo tiene fases. Hay una fase de shock, hay una fase de comprensión, hay una fase de depresión, hay una fase de entendimiento, hay una fase de superación. Y hay que tomarse el tiempo de vivir esas fases. A veces nos quedamos en una etapa de negación y podemos durar mucho tiempo en una etapa de negación. Entonces, en esa etapa de negación va a depender el tiempo en el que esa mujer o esa familia perdió ese embarazo. Hay embarazos que se pueden perder en el mismo momento del parto. Entonces, hay otros embarazos que se pueden perder en las semanas. Eso va a conllevar, dependiendo también del proceso de resiliencia de esa mujer, a qué estaba preparada esa mujer. Y principalmente yo digo, mira, que para mí lo más importante es el ambiente que rodea a esa familia. Cómo es la unión que tienen en pareja, la red de apoyo. Si esa mujer viene educada, si esa mujer ha asistido a terapia. Por eso yo digo, mira, la terapia o la psicología perinatal no solamente aborda en el momento del embarazo. Mira, yo quiero una psicóloga de perinatal para que me apoye, me guíe, hacer un plan. No se trata de eso. La psicología perinatal lo que abarca es el tema de la salud mental materna. Desde el momento que tú piensas en concebir hasta el momento o el primer año de vida de ese bebé, en el acompañamiento a la madre. Por eso es tan fundamental que nosotras nos eduquemos. Yo digo la población nosotras, pero la familia también se eduque en el momento de concebir un embarazo. No solamente porque hay que educarse para saber cuál va a ser el tipo de crianza, todo eso, sino porque en el proceso de embarazo, en el cerebro de la mujer existen cambios. Entonces, no, ella se volvió loca. No, que ella tiene esto, no, que ella tiene lo otro. Y ese mismo cambio a nivel cerebral que existe en la mujer en el proceso de embarazo también existe en el momento de una pérdida. Y dependiendo la cantidad de meses. Yo he visto en consulta mujeres que han tenido una pérdida después de los 9 meses. Wow. Y imagínate qué se hace con esa leche. El proceso de duelo es más difícil porque te invitan a que hay decisiones que se toman, tiene que secarte la leche, o te la donan, o no viven ese proceso, o les cuesta vivirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad que te dice, no, tranquila, todo va a salir bien, mira, papá Dios te va a compensar, Dios sabe por qué hizo eso. Y respondiendo a esa pregunta que tú dices, ¿de qué manera podemos apoyarla? A veces una madre lo que más necesita es entender que ese hijo la hizo madre y siempre va a ser madre.
A veces queremos negar eso y eso no es algo que nosotros podemos negar. Es que tú fuiste madre y tú siempre vas a ser madre. Entonces, a veces no es decirle que eso se va a arreglar, eso no se va a arreglar, una pérdida no se arregla. Eso es lo primero que tenemos que tener en conciencia, de que eso no va a volver hacia atrás y que tal vez lo que el otro necesita y que yo no lo sé, a veces yo tengo que preguntar y decirle, mira, yo estoy aquí para lo que tú necesites, porque a veces nuestras palabras pueden ser cuchillos en un corazón que ya está herido. Y tenemos que aprender a cuidar eso, porque entonces ahí viene lo que es la depresión Como postparto. echarle sal a la herida. Entonces ahí me imagino que hay heridas que no se curan, ¿no? Y a veces se puede entender que es un proceso normal. Y yo creo que lo más importante es buscar ayuda, entonces en ese sentido. De que alguien que esté atravesando por eso en un país que la gente no admite que tiene un problema o que está padeciendo algo y que entiende a lo mejor que ir a un psicólogo o algo, o sea, es una gente que tiene algún tipo de problema y la gente no le gusta admitir eso. Todavía, Wilson, hay gente que tiene pensamientos muy limitantes con eso, que Sí, piensan sí, que ir sí. al psicólogo es, o sea, es sinónimo de estar loco, Sí, es sí, sinónimo, sí. o sea, como que todavía a mí me dificulta mucho pensar, pero sé que hay personas, porque incluso a mi alrededor hay personas que dicen, ay, no, yo no voy al psicólogo porque cada quien sabe lo que tiene, y yo, pero si cada quien supiera lo que tiene, cada quien lo trabajara. Bueno. Eso no es así, y me lleva a cuestionarte con algo, Stephanie. ¿Cómo entonces estamos hablando de duelo perinatal y estamos ejemplificando el escenario de una madre que está pasando, transitando ahora por eso? Pero vamos a transportarnos a una mujer que ya pasó por eso más de una vez y que no, por desconocimiento de causa, ni siquiera entendía que había que darle un espacio a eso para vivirlo. Simplemente siguió la vida y aunque la mente olvide, el cuerpo tiene memoria. ¿Cómo se puede sanar eso? Mira, la forma de sanar es entendiendo que yo tengo un proceso que tengo que sanar. Y como bien tú dices, a veces nuestra mente olvida por nuestro bien, Sí. pero nuestro cuerpo no olvida. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vienen los problemas del útero, ahí viene lo que muchas veces conocemos como ¿cómo se llama esto? Estas enfermedades que tienen que ver con el aparato reproductor, que hay muchísimas. El cuerpo se enferma, porque lo que mi mente calla, lo que mis emociones callan, mi cuerpo lo refleja. Entonces, en ese reflejo del cuerpo, ahí viene muchísimo problema. Entonces, a veces hay mujeres que deciden no concebir. Hay mujeres que dicen, mira, ya yo no escojo concebir, pero se quedan con ese deseo o se quedan con esa incógnita de qué fue lo que hice mal. No fue qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo hice mal. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de, mira, solamente por el impacto que eso tiene en nuestra autoestima, ya por eso hay que buscar terapia. Porque la conversación no gira alrededor de, el proceso salió mal, no pasó esto. No, nos culpamos. Nos culpamos a nosotros y decimos, mi cuerpo no sirve, yo no sirvo para ser madre, yo no puedo. Entonces, el nivel de afección que llega al punto de nuestra autoestima afecta toda nuestra vida. Incluso la manera en la que vamos a reaccionar, la manera en la que vamos a ver la vida. Llegan procesos o estados depresivos que muchas veces no sabemos, porque hay depresiones que simplemente se mantienen en el tiempo y son depresiones que tú podías trabajar, que te puedes levantar. Entonces, desde ahí es importante que tú como mujer sepas que ese proceso impacta directamente o indirectamente. Cuando digo indirectamente, puede ser inconsciente. Y tú lo puedes ver, y si tú haces un recap de tu vida anterior y tú dices, bueno, ¿cómo yo era? Ahora estoy menos feliz, ahora me importan menos las cosas, ahora tal vez estoy en un proceso de anedonia, de que no me importa nada, de que no siento, y regeneramos esa barrera para no sufrir. Pero cuando yo me creo una barrera para no sufrir, me creo una barrera con todo, entonces eso me afecta en todas las áreas de mi vida. ¿Y crees que exista algún perfil, algún tipo de mujer que lo entendió, que vivió un duelo, que vivió momentos, vamos a decir, de sí, tuvo una pérdida, fueron momentos oscuros, se dedicó su tiempo, lloró su pérdida y que por X o Y razón no fue a terapia, quedó embarazada, porque tú sabes que usualmente, no sé por qué sucede eso, usualmente cuando una persona tiene una pérdida, quedan embarazadas muy rápido, y te lo digo porque eso a mí me pasó. Entonces, no sé si quizás como que, bueno, tengo que enfocarme en que, ok, ahora estoy embarazada y tengo que, ¿entiendes? Como que te estoy hablando de 2 meses luego de una pérdida, que quizás tú no estás lista, lo primero que sientes es temor. ¿Qué tú consideras que puede estar sucediendo ahí? O sea, hay personas que no asisten a terapia Sí, y pueden como que simplemente hacer las paces con lo que sucedió. claro, o sea, yo entiendo que en el proceso de terapia es apoyarte a descubrir lo que ya tú tienes dentro. Pero obviamente el proceso terapéutico en el duelo es diferente para todas.
Lo que muchas veces cuando llega un bebé, como te pasó a ti en tan poco tiempo, se llaman bebés arcoíris. Sí. Pero no es un bebé que tú dices, bueno, ¿de qué manera yo tengo que ver si necesito terapia? Si ese bebé viene a que tú olvides ese proceso de dolor y de duelo y tú ocupas todo tu tiempo y tu energía en ese proceso de embarazo, en ese bebé. Entonces, ¿qué se ve? Tal vez mamá sobreprotectora, el tema del control, el tema de que obviamente hay muchos miedos y un proceso de ansiedad muy alto que se vive en el proceso de embarazo. Entonces, un duelo siempre es importante hacerlo ver, notarlo, porque la costumbre es callarlo, la costumbre Sí. no, papá Dios me bendijo, sí, te bendijo, pero ese bebé que ya no está, pertenece a tu árbol genealógico. O sea, no es que tú vas a decir, ¿cuántos hijos tú tienes? Ah, no, yo tengo 2, no, tú tienes 3 hijos y uno no vivo. Tú eres madre de 3. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a hacer normal. Porque ese bebé, si fue tu primero o tu segundo, te hizo madre también. Y es importante notarlo, porque cuando tú le vayas a decir a tus hijos, mira, dibuja a tu familia, es importante que nosotros le digamos a nuestros hijos, mira, tú tuviste un hermano que no está en el cielo, está con papá Dios, como se lo queramos decir. Pero es importante que la familia sepa que ese bebé que se perdió es parte de. Aunque sea un embarazo efímero, o sea, de que Aunque son, una es semana que o si habitó tu casa, ya perteneció. No Es está. así. Pero es un alma que comenzó a crearse, entonces ¿por qué negarlo? Ese es el problema de la misma sociedad, de que lo negamos, que es un embarazo ectópico, lo que Como sea, no existió. pero fue un óvulo que se fecundó. ¿Me Eso sigue? eso me lleva a preguntarme, ¿es válido, sin importar si fue de pocas semanas el embarazo, nombrarlos? O sea, ponerle nombres, ¿esto pudiera ayudar en ese proceso de recuperación, de ir cerrando ciclos? Y no cerrar ciclos porque es algo que te acompaña, pero sí de pronto de ir haciendo las paces con ese proceso. Sí, claro que sí. Eso es parte del proceso de duelo. Hacer, yo digo, la cajita de los recuerdos. Cuando, independientemente de, yo siempre digo, mira, haz el ejercicio de nombrarlo, de ponerle nombre, no importa, yo no sé si fue varón, no sé si fue hembra, no importa. Imagínatelo, date el chance de imaginarlo, porque yo digo, mira, las madres siempre saben. Sí. Siempre saben, no, yo Sí. siento que fue hembra, yo siento que fue varón, y nómbralo, no importa. O ponle un nombre genérico. Pero haz esa cajita del recuerdo, de lo que tú le compraste, de su primera mediecita, y si obviamente fue un proceso mayor de pérdida, o sea, quédate con algo, pero que tú puedas recordarlo como parte de tu vida, porque eso fue una historia en tu vida. Entonces, Y- el y no es problema de esa peor, historia es Estefan, no es negarla. peor eso. Para nada. No, porque el momento en el que yo lo tengo, tú quieres sanar una situación, mírala de frente. Porque lo estará recordando siempre, entonces. Claro, hay que darle un lugar. No hay que pasar la página. No. No. Es que hay una página que fue parte de tu vida, pero pasarla es querer olvidarla. Y ahí es que viene la mayoría de procesos que son mucho más difíciles en el proceso de duelo. Vamos a poner la muerte de un padre, de una madre, de un primo, de una prima. Cuando llega Navidad, es difícil porque tú lo recuerdas y tú lo lloras. Entonces, ¿por qué un duelo perinatal de pocas semanas o lo que sea, Hay que dependiendo olvidarlo. el dolor de esa madre que lo vive, porque solamente una madre sabe el dolor que vive, ¿por qué no guardarlo en un lugar? Entonces ahí es que le negamos eso a las mujeres. Le negamos esa misma necesidad de decir, ¿tú sabes qué? Yo quiero ponerle un lugar siempre en Navidad a ese bebé que no estuvo, porque hoy pudiera estar aquí. Entonces, yo digo, mira, la madre, la mujer que vive en el proceso de duelo tiene que tomarse el permiso de imaginar cómo hubiese sido su vida, de decirlo, de hablarlo, porque mientras más yo lo hablo, eso tiene menos poder sobre mi dolor. Porque el proceso de duelo, la manera en la que se sana, ellos hacerlo consciente, ellos pueden tener una conversación contigo, entendiendo que eso me dolió, pero que ya eso no me causa sufrimiento. Porque el problema está en el sufrimiento que eso me causa, no en el dolor, porque tenemos derecho a experimentar dolor y tristeza. Es así, de verdad que recuerdo que yo sí, no fui quizás directamente a una terapia, pero hice el tema de constelación familiar y ahí Claro. yo nombré a Exacto, no solo eso esa tú lo pérdida, entiendes. sino otras que había tenido y empecé a entender otras cosas. Y yo creo que quizás por eso, vamos a decir que sí, uno pasa página, pero con el recuerdo ferviente de que sí, que uno había un lugar para otra persona que ya no está aquí, pero que creo que es importante reconocerlo y vivir el duelo. Porque que ciertamente, ¿cuántas cosas te puede decir una persona? Alguien muy cercano a mí me dijo, me dio una palmadita mientras yo estaba en pleno proceso. Tranquila, que tú estás joven, eso no es nada. O sea, tú te pones a pensar en eso y como que, wow, o sea, mejor no me hubiese dicho nada. ¿Entiendes? Entonces yo creo que de verdad vivirlo es muy importante y que tu red de apoyo lo entienda y lo respete. Sí, eso es lo que le pasa a muchas mujeres en el proceso de duelo, de que tienen miedo de hablarlo.
Entonces es una pérdida mía, me la callo, me tranco, no quiero hablar, me pongo reactiva. Entonces como yo siento que nadie me entiende, entonces simplemente me voy a ensimismar y lo voy a tomar hacia mí. Entonces por eso lo más importante de un duelo perinatal es la red de apoyo. Es tú entender que no es necesario que tú te imagines lo que tú le vas a decir a esa mujer. No, no le digas nada. No hay necesidad de decir nada, simplemente hay necesidad de acompañar. Si tú no quieres salir de la habitación, mira, tú quieres que yo te lleve esto, ven, vamos a caminar, vamos a coger un poquito de sol, dime qué tú necesitas, porque a veces se nos olvida preguntar qué el otro necesita. Entonces, dime qué tú necesitas y cómo puedo apoyarte. Y si la persona dice no, nada, tal vez sentarte al lado de esa persona no va a apoyarla muchísimo a que ella se sienta acompañada. Porque obviamente el proceso de duelo, tanto como el proceso de embarazo, es un proceso que se siente muy solo. Sí. 100% de acuerdo. Y bueno, agregar a eso, Stephanie, que si no se tiene una red de contención, se puede buscar ayuda. ¿Y cómo pudieran entonces contactarte, encontrarte, dónde das consulta? Bueno, sí, claro que sí, eso es muy importante. Que si tal vez la red de apoyo no es muy buena, el tema de la terapia es una opción y tal vez si la red de apoyo es buena, también la terapia es una buena opción en el proceso. En el momento que tú estés buscando, en el momento que tú estés concibiendo, en el momento que tú quieras hacer un plan de parto, siempre el área de la psicología perinatal es importante. En mis contactos me pueden buscar en mis redes sociales como stephanie.bonetti y en mi correo por ser mamá rd@gmail.com. Muchísimas gracias, Stephanie, por siempre acompañarnos con informaciones tan valiosas para toda nuestra comunidad y a usted por su sintonía. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero suelte ese control, porque al regresar vamos a hablar del Código Penal, qué se mueve, quiénes van a ser los más afectados, todo eso con un especialista en el área. Suelte el control que ya volvemos.